viernes que pasó. Y fue lo que usó el Señor para motivar este mensaje que no va a ser extenso. En el libro de Oseas, capítulo 14, si lo tiene me dice amén. Solamente vamos a leer un verso. Yes. En el verso 8 del capítulo 14, la segunda parte del verso, donde dice, yo lo oiré. ¿Lo está viendo, hermano? Esa última oración es la que vamos a leer. Todo lo tenemos. Oseas 14, verso 8b, o la segunda parte del verso 8, dice, hablando el Señor, yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado su fruto, tu fruto. De mí será hallado tu fruto. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra bendita, Señor. Prospérala en nosotros, dándonos la capacidad, Señor, para entenderla. El poder para retenerla y la disposición para obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, hermano, ya la pregunta se contestó, así que vamos a ser despedidos. Piense por un momento, hermano, que la pregunta es, ¿será que Dios me oye? Y entonces cuando uno lee esta mitad de este verso 8, lo primero, y es Dios hablando, hermano, ¿qué dice? Yo lo oiré. Pues ya está contestada la pregunta, hermano. Solo que hay un problema. ¿Por qué será que Dios me oye a mí? Porque de que Dios oye, eso nosotros lo sabemos. Si no lo sabíamos, lo acabamos de escuchar esta mañana en los testimonios que se han compartido, hermano. Y para muchos es una realidad incontrovertible de que Dios verdaderamente oye, hermano. Solo que hay situaciones en la vida de muchos de nosotros que nos hace sentir, y esta es la palabra clave dentro del asunto, que nos hace sentir a nosotros que estamos en un silencio de Dios, donde nos parece, por las circunstancias, que Dios no nos oye. Hay muchos casos donde hay sufrimiento, dolores, tristezas, pesares, problemas, situaciones terribles, hermano, donde la persona, si es creyente, hace lo que todo creyente hace, que es que va delante del Señor en oración y en ruego, pidiéndole al Señor que intervenga en la situación. Pero cuando la situación se alarga, cuando la respuesta no llega, y en medio de ese silencio, el silencio es tal que ni siquiera llega un mensajito de esos que a veces parecen accidentales, una palabra, aunque sea, un huesito que le tiren a uno como para que no quizás se llene el vientre, pero por lo menos uno entretiene la boca. Pero ni eso, hermano. Y en medio de ese sufrimiento prolongado,
y una oración igualmente prolongada, hay la sensación, y quiero recalcar el punto de que es una sensación, de que Dios no está escuchando. Y ese es un caso, hermano. Hay algo que tenemos que entender nosotros desde el principio, hermano, para poder lidiar con estas cosas, porque a todos en algún momento, a todos, hermano, nos van a llegar. Si no es que ya estamos ahí. Si no estamos ahí, nos van a llegar. El día malo le llega a todo el mundo. Para ese día yo tengo que entender algo, hermano. Que si yo me dejo llevar por mis sentimientos y por mis emociones, voy a estar continuamente en una montaña rusa emocional que me puede llevar, hermano, al desánimo, a la depresión, a la locura y a muchos, hermanos, al suicidio. Porque estoy dependiendo de lo que yo siento, y lo que yo siento es lo que dicta la verdad. Mire, hermano, la verdad la dicta la palabra de Dios. Y lo que Dios dice, eso es. Y eso es, no importa lo que yo sienta. Muchas veces ni siquiera lo que yo piense, si es contrario a lo que la palabra de Dios dice, porque lo que es la verdad, hermano, es la palabra de Dios. Son incontables los testimonios, hermanos, de personas que han recibido una noticia de muerte, de que están enfermos de muerte o de que alguien de su familia está enfermo de muerte, y se han aferrado a la palabra de Dios donde dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Y sabe qué ha venido a cambio de eso, hermano? Sanidad y salvación, libertad y paz, hermano. Sueño profundo y del bueno. Porque por encima de lo que el hombre dice, por encima de lo que mi misma mente dice y de lo que yo siento, hay una verdad, hermano, que es la que tiene poder, porque Jesús dijo que Él es la verdad. Y si Él dijo: yo te sano, oiga, hermano, eso es seguro, Él te sana. Y entonces tenemos que luchar nosotros con nuestros propios sentimientos, de tal manera que sea la fe, hermano, la que se vaya por encima de eso. ¿Eso quiere decir que vamos a dejar de sentir? No, hermano, no. Eso quiere decir que cuando sintamos, hermano, lo que vamos a hacer es que vamos a llevar el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Yo me siento decaído, hermano, pero usted sabe que la palabra del Señor tiene respuesta para todo, hermano. Por eso que de viernes así, de vez en cuando hacemos lo de preguntar al pastor, porque para todo hay respuesta. Porque la palabra de Dios dice que Dios no va a dejar para siempre caído al justo. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? O sea, tú no siempre vas a estar ahí, lo dice la palabra de Dios. Eso quiere decir que por lo que yo estoy pasando, en algún momento va a terminar y Dios está cumpliendo su propósito en mí en medio de esa situación. Algo me está enseñando, papá. Qué bonito el testimonio del tío de Joseph. Él está con la costilla rota, hermano, un pulmón perforado, llorando de dolor, obviamente, hermano. Y él decía: pero vamos a darle gracias a Dios, lo que hay que darle gracias a Dios. Y en medio de ese agradecer a Dios, hermano, Dios le trajo la respuesta a una oración que él esperaba hacía mucho tiempo y que Dios le había prometido que se la iba a contestar. Entonces hay situaciones, hermano, o la mayor parte de nuestras situaciones por las que estamos pasando, nuestros sentimientos no pueden determinar, hermano, nuestra fe. Nuestra fe tiene que dominar nuestros sentimientos. Entonces no es que usted no sienta, hermano, sienta todo lo que usted quiera, llore todo lo que usted quiera. Que lo más terrible que yo he visto, hermano, en los funerales es cuando viene alguien súper santo. Porque usted sabe que hay gente santa y hay gente que son súper santos, hermano, que eso ya están a un nivel espiritual tan tremendo, hermano, que ya están casi en la posición de querubín. El problema con el querubinato, hermano, es que de ahí se cayó el diablo. Porque él fue querubín, grande, protector. Entonces hay gente tan santa que le dicen al doliente, hermano, al que está pasando por el dolor, que no llore.
que no llore. Cuando el libro de Eclesiastés dice, hay tiempo para reír, hermano, pero hay tiempo para llorar. Un funeral, hermano, es un tiempo de llorar. Y usted sabe lo que la Escritura dice de nosotros, que con los que lloran, nosotros lloremos con ellos. Lo bueno de los funerales cristianos, hermano, es que empezamos llorando y terminamos celebrando. Eso sí, es una bendición tremenda, iglesia, pero ese es el momento de llorar. Entonces, los sentimientos no es que van a desaparecer, pero van a estar sujetos a una fe que los supera, a una convicción profunda que supera lo que yo estoy sintiendo, que me convence a mí absolutamente de que Dios está haciendo algo. Él me oye y su voluntad se va a cumplir en mi vida y su voluntad es buena. Es buena. Pero eso en esa situación, cuando se trata de sufrimiento y pesar, donde uno piensa que Dios no oye. Pero cuando es por causa de pecado, que es la otra situación. La cosa es más complicada, porque si algo hace el pecado, es que nos separa de Dios. Usted sabe lo que es, hermano, que Adán y Eva están en el paraíso, en el Edén. Entonces, nosotros aquí, muchos tenemos un problema. Por ejemplo, yo nací en Puerto Rico. Y Puerto Rico mide, hermano, 100 millas de largo, 160 kilómetros. Por 35 de ancho. Y cuando yo vivía allí, usted sabe que yo pensaba que Puerto Rico era grande. Imagínese, hermano, uno estaba 3 horas en el Volkswagen de 1966 de mi mamá para llegar de Fajardo a Mayagüez, que es la parte larga de Puerto Rico, en un carrito, hermano, que era de 0 a 60 en 2 semanas. Usted empezaba en 0 y usted apretaba el acelerador y llegaba a 60 en 2 semanas. Yo estoy pensando que eso era grande. Y a veces nosotros, o de esa manera, muchas veces nosotros medimos, hermano. Nuestros problemas, especialmente con el pecado y nuestra relación con Dios. Que es que pensamos que el asunto es tan grande que de verdad aquí ya Dios no me va a escuchar. Pero es porque yo lo veo así. Ahora, no pongamos a Dios, hermano. Solamente pongamos un satélite en el espacio, miremos al mundo y busquemos Puerto Rico. Busquemos Puerto Rico. Eso casi no se ve, hermano. Si usted pone una flecha en una foto de satélite, la tiene que poner en el Mar Caribe o en el Océano Atlántico, porque si la pone en la isla, la flecha lo tapa. La flecha. Entonces, lo que yo veo tan grande, hermano, cuando hay uno mirando desde el cielo, él no lo ve como yo lo veo. Porque el asunto del pecado es que definitivamente aleja de Dios. Le hablaba del Edén, y déjeme compararlo con mi tierra también nuevamente. Hermano, el Edén no era un barrio de Israel. O como cuando estamos en Ciudad de Guatemala, que son, ¿cuántas zonas son? 15. Como 15 zonas. No es una zona. El Edén, hermano, componía
lo que hoy en día son muchos países donde está todo ese conflicto ahora. Israel, el Líbano, Jordania, Siria, Irán, Irak, todo eso era el Edén, hermano. Y en medio de todo eso, que no era desierto, sino que era el lugar más hermoso que existía en la tierra, pone Dios a estos dos seres humanos y en medio de aquello puso un árbol. En verdad había dos, hermano. Lo que pasa es que nuestro enfoque con lo malo es tal que de lo que nosotros hablamos mayormente, iglesia, es del árbol del conocimiento del bien y del mal, del que comió Eva y luego comió Adán, hermano, y a consecuencia de eso nosotros estamos envueltos en esta miseria. Pero en ese libro de Génesis, antes de mencionar el árbol del conocimiento del bien y del mal, hermano, allí estaba el árbol de la vida. Oye, de ese nosotros casi no hablamos. Porque usted sabe cuál es el enfoque, hermano. El pecado. El enfoque es el pecado. Hay un árbol de la vida en ese mismo Edén. Tan poderoso, hermano, que Dios dijo cuando el ser humano pecó, dijo, bueno, los tenemos que sacar de aquí. No sea que acerquen su mano, que alarguen su mano al árbol de la vida y coman de él y vivan para siempre. ¿Por qué no? Porque Dios había dicho, si me desobedeces vas a morir. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir. Pero en aquel mismo Edén, hermano, había un árbol capaz de darle la vida eterna al que comiera de él. Eso sin contar el resto del territorio, hermano. Pero usted sabe cuál es el enfoque. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque de ahí fue que nació el pecado. Entonces en nuestra mente el pecado tiene una función tan violenta que nos aleja de Dios y como nos aleja, hermano. Es como le pasó al hombre también allá en el Edén, que Adán y Eva comieron de aquello, hermano. Al momento descubrieron algo que no sabían. No que no sabían, de lo que no se avergonzaban, que era que estaban desnudos. Pero antes de sentir vergüenza, ¿usted sabe lo que sintieron? Miedo. ¿Usted sabe lo que es ser una persona? Usted no sabe, nosotros ninguno sabemos, hermanos, lo que es ser perfecto. Porque nosotros nacemos con miedo. A mí me andaban pegando acabado de nacer, hermano. Y mi papá parece que vio aquello y le gustó y entonces siguió haciéndolo hasta que yo me casé. Pero aquella gente no sabía lo que era el miedo, hermano. Y usted sabe lo que es morder aquello. Y de momento, hermano, sentir unas palpitaciones que nunca habían estado ahí. Un corazón que palpitaba por el que venía a verlos al aire del día, todos los días, hermano. De momento se cambió por una palpitación diferente. Y produjo en ellos algo que ellos no conocían. Que los hizo esconderse de la presencia del Señor y cuando el Señor los vino a buscar como de costumbre, para hablar con ellos, para intimar con ellos, todos los días. No era que ellos buscaban a Dios, hermano. Él venía a verlos a ellos. De momento tiene que llamarlos. Adán, Adán. Y cuando por fin lo encuentra, oír de la boca de su hijo, me escondí porque tuve miedo. Eso hace el pecado, hermano. Aleja a uno de Dios. Y pone en nosotros unos sentimientos tan violentos, hermano, que nos hacen pensar, y especialmente si ha ocurrido antes, que de verdad Dios no me oye. Cuando yo miraba esto, el consuelo de la palabra es una cosa tan maravillosa, hermano.
Porque yo le mencionaba a Jonás el viernes. Hermano, si yo fuera Dios y Jonás me hace a mí lo que le hizo a Dios, yo no le pongo un gran pez, hermano. Y si se lo pongo, ¿sabe lo que le pongo? Una piraña. Si yo fuera Dios. Estoy diciendo si yo. ¿Tú vas a hacer eso conmigo? Pero que no conforme con eso, hermano. Cuando cumple Jonás con su misión, solo para ver cómo Dios perdona a todo un pueblo que se arrepintió, hermano. Y esa gente, en mi tierra se usa mucho esta expresión, hermano, y es buena, especialmente para los de Nínive. Esa gente era el diablo. Esa gente se arrepintió. Dios perdona, hermano, y revoca el castigo. Y entonces Jonás, hermano, se levanta y dice que estaba orando, hermano. Que eso es lo que más a mí me fascina ese personaje. Porque está orando. Porque si dice que estaba hablando con Dios, que es lo mismo, hermano. Pero cuando usted pone la palabra orar, usted le da una connotación de devoción, de asunto espiritual más profundo. Porque limita la conversación a algo que se pueda hacer solamente con Dios. Hablar, usted puede hablar con cualquiera, hermano, pero cuando usted ora, usted le está orando a Dios. Y dice que orando, le dice a Dios, tú ves, esto es lo que yo decía cuando estaba allá. Por eso yo no quería venir para acá. Porque tú eres tan bueno que tú ibas a perdonar a esta gente si se arrepentían y eso fue lo que hiciste. Entonces ahora ellos están bien, tú no los vas a matar y yo quedo como falso profeta porque lo que yo profeticé no se cumplió. ¡Mátame! Ese era el momento, hermano. Aprovechemos ahí. ¿Tú te quieres morir? Y Dios le dice, hermano, haces bien en enojarte tanto, mijo. Usted sabe, los iracundos, que cuando usted tiene uno de esos episodios, ese es el peor momento para que alguien venga y le pregunte algo, especialmente si estás bien. Y estamos viendo un carácter de Dios, hermano, para hablar con nosotros. Por encima de nuestras incapacidades, por encima de nuestra ignorancia, por encima de nuestra maldad, hermano. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Que Él no solamente habla, hermano, Él nos oye. Cuando llegamos a este pasaje para probar este punto, iglesia, y esto es para que nosotros creamos, no es para que sientas que Dios si lo sientes bien, hermano, sentir es bueno. Yo no estoy diciendo que sentir es malo, estamos claros en eso, hermano. Y ojalá anduviéramos sintiendo todo el tiempo. Hay un problema con el sentir, hermano, que entonces cuando usted no siente, Dios no está. Siempre me acuerdo de José en Santiago, hermano, que él dirigía los servicios en su iglesia, y si las puertas no salían por las ventanas, si los moños no se desenredaban, hermano, y salían las hebillas volando y le sacaban los ojos a los que estuvieran alrededor, si eso no pasaba, el servicio estuvo muerto. Dios no se movió. Porque los pelos tenían que estar en el aire haciendo así, hermano. Y todo el mundo tenía que estar brincoteando y demás. Entonces yo miro la experiencia de la llenura del Espíritu Santo la primera vez cuando vino el viento recio, hermano, en la Escritura. Y yo lo puedo oler, hermano. Cuando aquel viento recio vino. Yes. Y llenó la casa, hermano. Y hubo aquel estruendo. Y aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre las cabezas de los que allí estaban, hermano. ¿Usted se imagina dónde fueron a parar las sillas, iglesia? Bueno, le voy a decir algo. Que luego dice la Escritura que Pedro poniéndose en pie.
Que quiere decir que mientras todo aquello estaba pasando, hermano, no era que estaban de pie saltando. Ellos lo que estaban era orando cuando aquello pasó. Y en esa solemnidad, y en esa devoción, y en ese gozo de cumplir lo que el Señor dijo, no salgan hasta que reciban la promesa de mi Padre. Y déjeme decirle algo, hermano, que después que usted se cansa de orar de rodillas, ya los que tienen experiencia saben que sentado, boca abajo, de pie, acostado, es lo mismo, hermano. Yo estoy orando a mi Dios. El asunto era que aquella gente no estaba de pie. Y ahí, hermano, fue que vino esa cosa maravillosa sobre ellos. ¿Qué le estoy diciendo, hermano? Volvemos al punto de los sentimientos. Lo que tenemos es que creer, hermano, lo que la palabra del Señor dice. Si el sentimiento lo acompaña, hermano, gloria a Dios. Pero si yo no siento nada, sigue siendo igualmente verdadero porque solamente es la palabra de Dios y punto, hermano. Si hay un sentimiento que acompaña una experiencia, gloria a Dios, pero muchas veces eso no pasa porque Dios no quiere, hermano, que usted se acostumbre a estar sintiendo todo el tiempo, porque el día que no sienta, entonces Dios no está. El día que no sienta, estoy solo. El día que no sienta, no hay palabra de Dios para mí. Y no es así, hermano. Porque cuando llegamos al libro de Oseas, y lo bueno de Oseas, hermano, si algo bueno tiene el libro de Oseas, es un libro donde Dios está tratando con su pueblo como lo que era una ramera. El pueblo de Dios se había prostituido de tal manera, y cuando le digo que se prostituyó, era que habían dejado a Dios para irse tras los ídolos, que Dios usa la experiencia de su siervo Oseas, hermano, para entonces, en medio de su matrimonio, y quiero aclarar un punto, hermano, y lo tiene que tomar por el valor que yo le estoy dando ahora, no hay tiempo para explicar. Cuando dice Dios que vaya y se case con una mujer fornicaria y tenga hijos de fornicación, escúcheme bien. La mayor parte de los comentarios que usted va a escuchar, hermano, son de que Dios lo mandó a casar con una prostituta. Si Dios le mandó a hacer eso, hermano, se está yendo en contra de su propia palabra. Ahora escúcheme bien. Ella se convirtió en eso. Pero cuando ella se casó con él, hermano, y tuvo intimidad con él, y tuvieron su primer hijo, Jezreel, fue legítimo. Él se casó con una mujer que luego se volvió fornicaria, que luego tuvo hijos de fornicación, pero en el principio no fue así. ¿Me está entendiendo, iglesia? Después le vamos a dar una explicación bíblica, teológica más profunda a este asunto para que usted lo entienda mejor. Porque cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, que es a quien Dios le está hablando, Dios no sacó un pueblo catalogándolo de ramera. Dios no sacó un pueblo fornicario para entonces purificarlo en el desierto y luego meterlo a la tierra prometida. Eso no fue lo que Dios sacó de allá. Dios le mandó a decir a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y cuando Moisés habló con Dios, le dijo, cuando los hijos de tu pueblo me pregunten quién me envió, Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre. Oye bien, iglesia, y escúchame bien. Pero el pueblo se corrompió, sí. Se prostituyó, sí. ¿Se fue tras lo que Dios no le agrada? Sí. ¿Se corrompieron? Sí. ¿Envió Dios juicio y castigo? Sí. Pero hay una cosa que John comentaba, porque se está metiendo ahora en los profetas, especialmente los 12,
que son los menores, comenzando con el mismo Oseas. Y es que uno entiende, hermano, que el mensaje de Dios para su pueblo siempre fue el mismo. El mismo. Entonces Dios está tratando con un pueblo así, hermano. Pero es para salvar. Es con el deseo de restaurar. Es con un amor tan profundo, hermano. Tan profundo. Que cuando Oseas se da cuenta de que su esposa le está siendo infiel y el último hijo no era de él. Después Dios le dice, ve y ama a una esposa amada de su esposo, aunque infiel. Y entonces le dice a Oseas, así como yo amo a mi pueblo. ¿Está oyendo, iglesia? No es que el pueblo no estaba en pecado. Es que aún estando en esa condición, el amor de Dios no se había apartado de ellos, hermano. Y por eso enviaba el profeta y ponía a un hombre a vivir toda una experiencia en su vida, solamente para que hubiera un mensaje vivo para un pueblo pecador. Y en eso nada más hay un mensaje en sí mismo, aparte de las palabras, cómo Dios hace esto por amor a sus hijos infieles. Y es una demostración de cuánta paciencia tiene Dios con nosotros, hermano. Y la paciencia es de donde sale precisamente del amor profundo que Él siente hacia nosotros. Porque a fin de cuentas los que pecamos somos nosotros. Él no peca, hermano, somos nosotros. Entonces, si Él se aleja, es porque nosotros nos alejamos primero. Y si Él se aleja, es porque lo alejamos nosotros. Solamente que Dios ama tanto, hermano, que aún alejado por nuestro pecado, su corazón late por nosotros, hermano. De una manera tal, escúcheme bien, que lo que Él está esperando es que uno haga así nada más, hermano. Pucheritos. Usted le tiembla el labio antes de abrir la boca. Para decir papá. Y cuando ya el labio empieza a temblar, hermano, ¿sabe lo que hace papá? Que está por allá, pero que yo fui el que lo alejé. Sale corriendo a abrazar a uno. Y ahí uno se revienta, hermano. En llanto. En súplica. ¿Qué quiere decir, hermano? Que para yo deshacerme de la idea de que Dios no me oye, por lo que yo sé que es mi culpa, lo que tengo que hacer es hablar con Él. Yo tengo que hablar con Él. Yo tengo que decirle, perdóname. No, pero ya yo lo hice, por eso es que me siento. Vuélvelo a hacer. Hubo uno, hermano, que habló con Dios en el Salmo 51 y le dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en pecado he sido formado. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Y entonces dice algo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me apartes de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Oiga, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Lo que hay que hablar con él, hermano. ¿Sabe cuál fue la respuesta de eso? El Salmo 32. Bienaventurado aquel ¿cuya qué? ¿Cuya qué? ¿Qué son transgresiones, hermano? Y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Escuche bien lo que dice David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y eso le pasó mientras cayó. ¿Qué quiere decir, hermano? Que lo que Jehová estaba esperando era que hablara con él. Que hablara con él en su pecado. Que hablara con él de su pecado. Porque entonces dice el mismo David, mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice algo más, hermano. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en medio de eso, hermano? Cuando pequé, ¿qué es lo que hay que hacer, hermano? Es hablar con él. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hablar con Dios, hermano? Porque Él oye. Y Él va a enviar el consuelo. Pero entonces es que ya yo le pedí, pero como que sigo en... Entonces, ¿cuánto y cuándo debemos orar, hermano? Y la Escritura lo dice de otra manera, hermano. Sin cesar. ¿Qué quiere decir? Hasta que la respuesta llegue. Oh, pero eso fue David. Hermano, si hubo un hombre malo fue David. Ay, pastor, pero es un hombre conforme al corazón de Dios. Hermano, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Porque hablaba con Dios para pedirle perdón todas las veces que se equivocó y fueron muchas. Porque era un hombre que se sabía arrepentir y reconocer su falta. No como muchos de nosotros, hermanos, que lo que hacemos es que tratamos de culpar a otro por lo que en verdad es nuestra responsabilidad, hermano. Siempre hay alguien más que señalar. David no hacía eso. David decía, yo fui el que pequé, papá, perdóname. Estos nada hicieron. Si vas a castigar, castígame a mí. El malo fui yo, Dios mío, perdóname. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Fue mal padre, fue mal hijo. Mal esposo, hermano. No mal hijo, mal esposo. Mal padre, mal esposo. Él fue buen hijo. Pero fue mal esposo, hermano. Y fue mal padre. Y el resultado de su mala paternidad, hermano, fue que tuvo un hijo violador. Y tuvo otro que fue asesino. Otro que después de asesinar a su hermano quiso usurpar el trono. Otro que quiso usurpar el trono de aquel a quien él se lo entregó a Salomón, hermano, y terminó muerto porque Salomón dijo, ¿y qué? Le dijo a la mamá, ¿y qué quiere? Que él también le entregue el trono a este. Un desastre familiar, hermano. Mal amigo. Porque por acostarse con la mujer de un amigo. Luego lo mandó a matar, hermano.
Y que Dios tuviera misericordia de este hombre, que le diera por el Espíritu Santo de Dios la capacidad de escribir semejantes salmos, hermano. Entonces Dios permitió que lo que él vivió sea testimonio para nosotros hoy, hermano, de que si yo le hablo, Dios me oye. Y especialmente si el asunto es ese, que hice algo que me alejó de Él. Papá no quiere verme sufrir, no quiere verte sufrir. Él lo que quiere es sanar, perdonar, bendecir, vivificar, levantar, hermano. Él quiere llenar con su Espíritu Santo para capacitarte para hacer la obra de Él, obedeciéndole, porque en la obediencia hay bendición, hay satisfacción, hermano, hay paz. Y entonces nos lleva a Oseas, donde ese pueblo era tan malo, hermano. Déjenme leerle aquí y ahí vamos a terminar ahora. Porque todo el mundo ya entendió el mensaje. Capítulo 14, está conmigo, hermanos, ahí. Mire, hermano, en el capítulo 13, al final, los últimos 2 versos, ¿está conmigo? Oiga lo que Dios dice de esta gente. Aunque él fructifique entre los hermanos, parece que las cosas le van bien. Este peca y las cosas le van bien. Deja a la familia para irse a beber ron los viernes por la noche y las cosas le van bien. No, hermano, eso no es así. Escuche bien. Vendrá el solano viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán espada, los niños serán estrellados, sus mujeres encintas serán abiertas. Hermano, eso fue lo que pasó hace poco, en octubre. El 7 de octubre del año pasado. ¿Y sabe por qué Dios está diciendo esto, verdad? Dice, por la desobediencia. Se están acarreando su propio castigo. Los va a alcanzar su propia maldad. Pero gracias a Dios porque hay un capítulo 14, hermano, y que ahí se acaba la cosa. ¿Está conmigo en el verso 1 del 14? Vuelve, oh Israel, a Jehová. ¿Qué hay que hacer, hermano? Volverse a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Pero entonces el consejo, ¿cuál es, hermano? Ok, te caíste por el pecado. ¿Qué hay que hacer? Vuélvete a Dios. Y si el consejo dado por un profeta, que quiere decir que está hablando inspirado por el Espíritu Santo, es vuélvete a Jehová tu Dios, ¿quién es el que está hablando, hermano? Dios. Jehová tu Dios. Es que como si estuviera diciendo, vuélvete a mí, te caíste por el pecado, vuélvete a mí. Aleluya. Oye bien, iglesia, llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle. Dios es tan bueno, hermano, que hasta te pone en la boca lo que le tienes que decir. Usted sabe lo que es eso, hermano, que muchas veces nosotros no sabemos ni qué decir. ¿Qué usted cree de perdón? ¿Qué usted cree si empezamos por ahí? ¿Ah? No, porque que yo no sé ni cómo hablarle, yo no sé ni qué decirle. ¿Qué usted cree de perdón? Porque esa, hermano, si sale del corazón, siempre funciona. Decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Ahora escucha bien, iglesia. Junto con esta oración de arrepentimiento, es quítame la iniquidad, quita lo malo de mí. Acepta lo bueno, Dios, y yo te voy a adorar. Yo te voy a dar la ofrenda de mis labios. Alma mía, alaba a Jehová, al que te dio la vida y vino a ser morada en ti. Alma mía, no quiero que estés triste, si Cristo te hizo libre, para que puedas alabarlo. Amén.
Ahí está. Yo estaré en paz. Oye bien, iglesia. Y entonces dice el pueblo, dice Dios que digan, no nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanzará. Aleluya, hermano. Ahora mire lo que dice papá. Si tú vienes así delante de mí y me pides que yo quite la iniquidad, déjame decirte algo, que en mí, el huérfano, el que no tiene padre, el que está abandonado, el que cogió dioses que no le hicieron bien, en mí, el huérfano, alcanzará misericordia. ¿Por qué? Verso 4, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Ay, Dios mío, Señor, mi Dios. Alguien que me tome el tiempo, rapidito. Alguien tiene el cronómetro. Alguien. Y me dice ya. Quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos y nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Ya. 20 segundos. Y por 20 segundos de arrepentimiento, hermano, Dios dice, 20 segundos es lo que se toma, hermano. Yo sanaré su rebelión. 20 segundos, hermano. Pero 20 segundos sincero. 20 segundos de corazón. Si usted lo quiere convertir en 20 horas, hermano, amén. Pero aquí lo que se toma, salido de la boca de Dios, hermano, es 20 segundos. Dime esto. Dímelo de corazón. Y yo sano tu rebelión. Y te voy a amar de pura gracia, porque nada más que cuando yo oiga eso, mi ira se va a apartar de ti. Pero lo más que me gusta, ¿usted sabe qué es? Que dice, los amaré de pura gracia. ¿Sabe lo que quiere decir eso, hermano? Dios, tengo una pregunta para ti. ¿Por qué tú amas tanto a esta gente que son así? ¿Sabe cuál es la respuesta, hermano? Ajá. Se la voy a resumir más todavía. ¿Por qué Dios es el que está hablando, hermano? Porque sí. ¿Qué es porque sí, hermano? Porque sí es porque sí. Eso es lo que está diciendo ahí. O sea, Dios no necesita, yo no necesito ninguna excusa para amar a mis hijos. Yo los amo porque sí. Yo los amo porque yo quiero. Yo los amo porque son mis hijos. Yo los amo porque los amo. Yo los amo de pura gracia. Yo los amo porque sí. Y porque sí, como vino donde mí y se echó el sol larguísimo 20 segundos suplicando, ya yo lo perdoné. Ya mi ira se apartó. De hecho, lo veo tan bonito que lo voy a bendecir. Usted sabe lo que es eso, hermano. Pero hablándole a un pueblo así, del que Dios estaba diciendo, no, esa gente van a sufrir una barbaridad tremenda por las cosas tan malas que hicieron. Entonces dice, mira, vuélvanse a mí, díganme esto. Y en 20 segundos yo los restauro. Usted sabe lo que es eso, hermano. Eso es el amor y la misericordia de Dios. Ahora, ¿será que Dios oye, hermano? ¿Será que Dios me oye? Iglesia, si oyó a esta gente, es que Dios oye a cualquiera, hermano. Pero no se vaya muy lejos, que es fácil señalar a esta gente. Pero esta gente, hermano, somos nosotros el día de hoy. En esa misma situación, con esa misma necesidad, pero escúcheme bien, iglesia, con la misma solución. Que vuélvete a Jehová. Como dice el verso 1, vuélvete, oh Berea, a Jehová, tu Dios, porque por tu pecado has caído.
llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle. Eso es todo lo que hay que hacer, hermano. Escuche bien. Dice el verso 4 que la ira se apartó de ellos. Mira lo que dice el verso 5, porque la bendición no termina ahí. Hermano, Dios es tan bueno que cuando Él perdona, perdona. Una vez, mi esposa y yo, ya vamos a terminar, hermano, pero tengo que decirle esto. Recién nos íbamos a casar, estábamos por casar, nos invitaron a comer a una casa. En verdad, las habichuelas, los frijoles estaban sabrosos, hermano. Y yo se lo dije a la señora para halagarla, le dije, esas habichuelas están sabrosas. Pero que al rato le dije, están buenísimas. A la tercera vez ya Elina me estaba mirando como que, para. Están buenas, pero para la cosa. 10 años después, hermano. Casado, 10 años después, estoy casado, estamos casados. Ella me prepara una, pero que yo llevo diciéndole cuán buena es su comida, hermano, y yo me encanta la comida de mi esposa, pero que ese día, hermano, le dije que las habichuelas estaban buenas. La segunda, ¿qué pasó? Porque quiero que sepa que estoy siendo sincero con ella, que no es que solamente lo estoy diciendo porque sí, le estoy diciendo, mira, te quedaron buenas. Dice, ¿me quedaron tan buenas como las de fulana? Pero que eso... Mano, van 10 años de eso. Van 10 años. Era como para ya haber superado el asunto, hermano. Ok, hermano, este es nuestro Dios. Él perdonó, hermano. Y perdonó. Él perdonó y se olvidó. Pero que se olvida, hermano, del asunto. Y no solamente eso, dice el verso 5, yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio, extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? O sea que, hermano, cuando Dios perdone, oí. Nosotros en respuesta vamos a decir, ¿qué tengo yo más con los ídolos? No soy idólatra, hermano, aquí hay idólatra que usted no tiene idea. Hay quien idolatra el trabajo, hay quien idolatra los hijos, hay quien idolatra la casa, hay quien idolatra el bote, hay quien idolatra la piscina, hay quien idolatra, hermano, la cuenta del banco, hay quien idolatra el trabajo, hay quien idolatra el médico, si el médico lo dijo, eso es y punto. Hay quien idolatra Facebook, hermano, porque es donde más tiempo pasa. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? ¿Y sabe qué dice Dios? Yo lo oiré, pero no solamente te voy a oír, y miraré. Y no solamente te voy a mirar, yo voy a hacer a ti como haya verde, de mí será hallado tu fruto. Cuando dice haya verde, son expresiones que para nosotros son extrañas en nuestro lenguaje cotidiano. Es siempre verde. Yo voy a hacer para ti siempre verde. ¿Qué quiere decir? Que siempre que tú busques, ahí va a haber para ti. De mí será hallado tu fruto. O sea, yo te voy a bendecir y te voy a bendecir y te voy a bendecir. Y siempre voy a estar ahí para ti. Ahora oye bien, iglesia. No es solo que es Dios el que lo está diciendo, es a quién se lo está diciendo. Se lo está diciendo a la ex ramera. Se lo está diciendo al ex pueblo fornicario, idólatra, pecador, malo. A ese es que Dios le está hablando.
Y eso hace de esto todavía más grande, hermano. Porque si usted me dice que se lo está diciendo a un devoto que nació toda su vida y le sirvió a Dios fielmente, y apenas un Daniel, hermano, un Jeremías, ni Isaías siquiera, porque Isaías mismo dijo que él era de mal hablado. Si lo dijera de ellos, hermano, estaría perfecto. Pero lo está diciendo del pueblo malo. Pero lo está diciendo de un pueblo malo arrepentido. Entonces no es solamente yo te voy a oír, sino que te voy a mirar y te voy a bendecir. Y siempre que me necesites, yo voy a estar ahí. A ese Dios es el que todos nosotros necesitamos, iglesia. Vamos a estar de pie. Amén. El que necesite pedirle perdón, o la que necesite pedirle perdón a papá y se quiera unir conmigo acá, cosa de hacerlo público, hermano, el altar está abierto. Que conste, hermano, que conste, cuando le digo hacerlo público, no es que estamos haciendo un espectáculo. Lo que le estamos diciendo a Dios es: a mí lo que me interesa es lo que tú pienses de mí, no lo que cualquiera otra persona pueda pensar de mí. Y por eso, hermano, venimos nosotros entonces delante de nuestro Dios, así, públicamente, a pedir perdón. Oiga, y a lo mejor, o quizá, nosotros nos tardemos más de 20 segundos. Quiere decir que la bendición puede ser hasta más grande, hermano. Pero ya vimos que con 20 segundos, hermano. Bueno, David lo decía mejor que nadie. Decía: ¿por qué no quieres sacrificio que yo lo daría? No quieres holocausto. Digo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, hermano. Y viene acompañado de una palabra sincera de lo profundo del corazón. Y ahí Dios, hermano, en un momento, dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque sí, porque sí. Yo te oiré, te miraré y te bendeciré. Y siempre, siempre voy a estar ahí para ti. Repite conmigo, iglesia. Padre bueno, en el nombre de Jesús, quita de mí, oh Dios, toda iniquidad, maldad, impureza, pecado, cosa mala. Quítalo, mi Dios, para que no sea estorbo entre tú y yo, para que no sea estorbo en mi comunión, para que cuando yo te hable, sepa que tú me oyes y sienta que tú me oyes. Y te doy gracias, porque ahora tú perdonas. En un segundo, en un momento, tú limpias, tú lavas, tú renuevas, tú restauras. Y yo te doy gracias,
porque me amas de pura gracia. Porque sí, y yo recibo tu amor dentro de mí y alrededor de mí. Y te doy gracias porque me oyes, me ves, me bendices y siempre estarás ahí para mí. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quédese ahí. Estos fueron más de 20 segundos. La bendición es grande, hermano. Padre bueno, en el nombre de Jesús. Aquí hay un pueblo, Señor, delante de ti, que reconoce, Señor, que te necesita. Hay un pueblo que anhela, mi Dios, saber, entender, creer y vivir la experiencia de que hay un Dios que está conmigo y me oye. Y tú lo confirmas hoy, Señor, con ese amor tan maravilloso, tan difícil de entender. Pero es fácil la respuesta, porque sí. Tú amas, Señor, al que viene delante de ti con contrición de espíritu, de corazón. Y tú limpias. Y tú restauras. Y tú bendices. Y tú restauras. Y tú levantas. Porque ahora, Señor, se aviva la llama. Se aviva la llama, Dios. La llama de tu espíritu en nosotros. Porque lo que queremos, Dios, es amarte a ti, Señor. Servirte, pero hacerlo con todo el corazón, Señor mío. Gracias por nuestro perdón, gracias por nuestra limpieza, gracias por nuestra restauración, gracias por nuestra bendición, gracias por tu mano sobre nosotros, pero sobre todo, Dios, gracias porque me oyes, me ves, me bendices y me prometes que siempre, siempre vas a estar ahí. Te doy gloria y gracias. Papá, te amo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, iglesia. Oye, hermano, váyase sanito, limpiecito, contento. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Dios es bueno, hermano. ¿Se pueden sentar un momento? Dios es maravilloso. Wow. Por eso era que Miqueas decía, hermano, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Wow. No hay un Dios como nuestro Dios, hermano. No hay uno que ame como Él. No hay quien salve como Él salva, quien perdone como Él perdona, ni quien sane como Él sana, hermano. Así que váyase de aquí hoy, hermano, restauradito, dándole gloria y gracias al Señor por lo que Dios acaba de hacer. Que es que, hermano, que avivó la mecha. El fueguito estaba ahí, hermano, pero estaba medio apagadito. Ahora el Señor le hizo ¡fu! Y por eso le damos gloria y gracias a nuestro Dios. Le preguntaba a mi hermana Eva María por nuestro hermano Carlos. Si está con nosotros, amado hermano Carlos, Dios te bendiga. Es bueno saber que las cosas están marchando bien, pero acá hay una iglesia orando para que todavía vaya mejor. Saludos a la familia de la fe allá en Guatemala y donde quiera que vaya, enviar un saludo cordial de todos nuestros hermanos acá, que aquí todo el mundo ya tú sabes que es de Guatemala. Así que le damos gloria y gracias a Dios por eso. Y sabemos que Él está trabajando, hermano, pero las cosas están marchando bien, gracias al Señor. Y
Ahora escucha bien, iglesia. La iglesia tiene su servicio de oración, tiene su estudio bíblico los viernes, servicio de oración los martes, estudio bíblico el viernes y obviamente el servicio de domingo. Aproveche todo el tiempo que pueda, hermano, para mantener viva la llama. Y como uno lo hace es de esa manera. Para eso que el santuario, para lo que el santuario está disponible es para eso. Como yo le decía, el viernes en la noche, después que se acabó el servicio, para mí fue una fiesta, hermano. Solamente compartir el agradecimiento con el puñito de gente que había aquí, el agradecimiento a Dios. Y los 3 testimonios que usted escuchó hoy fueron los 3 testimonios que nosotros escuchamos el viernes en la noche, cuando nos quedamos un grupito dándole gracias a Dios. Y usted sale, hermano, ahí sí que le digo, usted sale con la mecha encendida. Así que aproveche esto, hermanos, porque el Espíritu, con letra minúscula, su espíritu, usted tiene que alimentarlo. Y como lo alimenta, hermano, es con lo que el Espíritu Santo de Dios provee. Y para eso está el santuario. Le estoy hablando al que puede. Hay personas que no pueden por diferentes razones, hermano. Dios cuida de usted. Él va a ser para usted allá verde. Cuando usted lo necesite, Él va a estar ahí. Pero si usted puede, hermano, participe para que no se apague. Amén. Dios me los bendiga a todos, iglesia. A nuestros hermanos de Facebook, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios bendiga a nuestros hermanos de Facebook.